Y yo estoy encantada de estar nuevamente en este programa que estamos haciendo con Centro Eleya. Y bueno, pues como pueden ver, esta noche además tengo una invitada especial que he tenido ya la oportunidad de tener en el Iván y la Luna y que esta noche, por primera vez, nos viene a visitar en el programa El Iván y la Luna con Eleya. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Olga. Muchas gracias. Yo muy Contenta. feliz de que estás aquí, Gaby. Gracias. Gracias por regresar. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, esta noche vamos a hablar de la importancia del padre en el desarrollo de los hijos. Pero primero quiero decirte quién es Gaby Cardós. Gabriela Cardós es doctora en clínica psicoanalítica por Centro Eleya. Ella estudió psicología clínica en la UNUM, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica con Eleya, un diplomado en psicoterapia padres-bebés por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, tiene formación como psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es analista de niños, adolescentes y adultos y maestra en la licenciatura de Centro Eleya y en la maestría de Centro Eleya, así como la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Y bueno, pues es un tema que a mí me encantó porque cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de psicoanálisis, sobre todo, al menos en los programas que hemos tenido aquí, hemos venido descubriendo muchas cosas en torno a la madre y hemos como hablado mucho en torno a la madre. Entonces este tema me pareció fascinante porque el padre no siempre ocupa el primer lugar en estas pláticas, ¿no? Especialmente en psicoanálisis. Así que el papel del padre en el desarrollo de los hijos pues me resulta súper atractivo, ¿no? Súper interesante. Sin duda, el padre ha sido lamentablemente el gran ausente en la literatura psicoanalítica. Claro. Se ha puesto todo, digamos, del lado de la madre, se ha hablado siempre de la importancia que hay en el vínculo y en ese sentido cómo el psiquismo se va armando en la relación con ella, pero se ha dejado como muy de lado esta figura que es muy, muy, muy importante en el desarrollo. Entonces sí, yo creo que le estamos haciendo justicia, ¿no?, al tema, claro, porque claro, es el gran ausente en la literatura y hay que hablar un poco de él, ¿no? Claro. A mí me gustaría, si estás de acuerdo, Gaby, que nos ayudaras a entender un poquito de cómo se va desarrollando esta figura. Y a lo mejor sería interesante partir desde, si estás de acuerdo, pues pensarlo desde el embarazo del bebé, ¿no? ¿Qué figura tiene ahí el papá, ¿no? Es interesante, Olga, porque se piensa, como decíamos, que lo importante está del lado de la mamá, cuando en realidad también es cierto que el padre aporta un montón de cosas. Digamos, él no lleva al bebé en el útero como lo hace la madre durante 9 meses, pero sí podemos pensar que es como un útero externo, digamos, ¿no? Y que va sintiendo cosas, que la madre va también como un poco incluyéndolo a partir de darle significado a cosas que él no puede sentir, ¿no? Por ejemplo, mira, siente, ¿no? Le pone la mano en el vientre, está pateando, va a ser futbolista como tú, y le va como dando significado a experiencias que de pronto él pareciera que se queda ajeno, pero no. Al final del embarazo, particularmente, la madre tiene un estado, entra en un estado que algunos autores como Winnicott llaman como de locura temporal. Y se refiere un poco a cómo la mamá cada vez más está preparándose emocional y psicológicamente para recibir al bebé. Entonces está como en un estado de introversión, es como si toda la energía y toda la preocupación empieza como a ponerse dentro, ¿no? Preparándose para el gran momento y para recibir a su bebé. Entonces el padre ahí ocupa un lugar importantísimo porque es quien puede como sostenerla y acompañarla, un poco como decirle, olvídate de lo externo, olvídate de lo práctico, yo me ocupo de eso para que tú te ocupes de nuestro bebé. Entonces el sostén del padre durante el embarazo, pues imagínate, tiene un papel fundamental, ¿no? Es como, hazte cargo de eso, que yo te cuido a ti y velo porque lo externo no sea una preocupación y tú te ocupes de nuestro bebé. Entonces, imagínate el papel, ¿no? Desde ahí es fundamental, ¿no? Porque una madre segura, tranquila, digamos que no está estresada y tal, bueno, también va a tener pues muchas más oportunidades de pensar en su bebé, ¿no? En cómo ayudarlo, cómo hablarle, cómo estar con él, como todo, ¿no? Acompañada, ¿no? Acompañada para un tránsito así, que si bien es un momento de muchísimo goce, de mucho placer, de mucha ilusión, mucha emoción,
no está exento de otras cosas que tienen más que ver con algunas ansiedades, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, voy a saber qué necesita. Entonces sentirse acompañada durante el embarazo y en los momentos posteriores es vital, totalmente importante. Claro. Y por otro lado, la posibilidad, por ejemplo, de que haya una pareja bien avenida, una pareja que está de acuerdo, una pareja que buscaba el embarazo o que si no lo buscaba está contento con la noticia, permite también que haya una mucho mejor vinculación con el bebé, a ambos progenitores, pero particularmente el padre, ¿no? El padre va a estar como mucho más entregado, mucho más cercano, si como hay más pareja, convencido, más ¿no? convencido. A su papel. Estos papeles se dan de alguna manera inconsciente, Gaby. O sea, no, como que no nos preparan exactamente para tú vas a cuidarlo dentro del vientre, tú vas a... Ahí también hay diferencias, Olga. Se piensa que un poco la construcción de la parentalidad, sí, particularmente en el caso del hombre, es una construcción social. Okay. Es decir, la madre tiene como más esta cosa instintiva, un poco por lo biológico, un poco por el código de alimentación, ¿no? El bebé requiere de ella para comer y para sobrevivir, pero en el padre es más la paternidad es más un reconocimiento social. Incluso hay esta famosa frase que cae un poco mal, pero pues las frases a veces tienen algún sentido, ¿no? Sí. Que dicen, hijo de mi hija, mi nieto, claro, ¿no? Sí. Hijo de mi hijo, ¿quién sabe? Claro, las nueras cae fatal. Claro, ¿no? Es como muy agresivo. Sí, es muy violento, es dudar un poco, pero es cierto que la paternidad es más una construcción y un reconocimiento, ¿no? Mientras que la maternidad es un hecho biológico, ¿no? Claro, absolutamente. Claro. Sí, justamente en la literatura que me hiciste favor de compartirme, me gustó mucho esta parte donde dices, pues la madre es biológica, el padre es más como social, ¿no? Social. Como que adquiere esa responsabilidad o ese papel, ¿no? O no, pues no, también claro, podría decidir que no, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa cuando este padre no existe o no está presente o no está proveyendo de seguridad, de calma, de relax a una madre? ¿Qué tanto impacta esto en un bebé de manera importante? Mira, la ausencia de la figura paterna desde luego impacta en muchos sentidos. Vamos a ir hablando de a poco de la importancia en algunos momentos del desarrollo de la figura paterna, pero la buena noticia, digamos, ¿no? Es que pueden haber figuras sustitutas que cumplen muy bien ese rol. Entonces puede no estar el papá biológico presente o puede no desear tener ese acto de reconocimiento, como estábamos diciendo, de este es mi hijo y lo parentalizo en el sentido que lo reconozco como tal, pero en nuestra cultura, por ejemplo, los abuelos, los tíos, ¿no? Hermanos de la madre, por ejemplo, inclusive amigos, cubren muy bien con esta función. Entonces no se trata justo de la biología, como decíamos, ¿no? Se trata como de una función social que en nuestra cultura muchos miembros de la familia están dispuestos a realizar. Entonces, mientras haya una figura sustituta, pues las cosas pueden funcionar. O la posibilidad de que la madre tenga un padre imaginario, digamos, aunque el papá físicamente no está, sí sería importante poder expresarle a su hijo que hubo alguno, ¿no? Y que él es producto de una relación, de un binomio, ¿no? Porque de pronto nos hemos topado en la clínica con mujeres que de pronto tienen la fantasía de ser madres sin la intervención de un varón, ¿no? Y se dicen orgullosamente padres. De alguna manera, ¿no? Claro, es que las técnicas de reproducción asistida lo permiten. Pero la idea es que en la mente existe la posibilidad de un hombre, ¿no? Claro, que medie un poco en esta relación, que puede ser un amigo de la madre, por ejemplo, ¿no? O que podría ser, como decíamos, un abuelo o un tío. Pero cuando hay una madre que se siente ella misma totalmente gestora, ¿no? De manera, porque hubo un hombre, ¿no? El donador, por ejemplo. Existió. Existía, hay que incluirlo en el discurso que se le da al chico. ¿Tu recomendación sería, si es bajo estas condiciones? Condiciones como poder hablarle de una inseminación in vitro y situaciones así, o sea, estarías a favor de explicarle que al final, aunque hay un padre, no se conoce exactamente? Sí, desde luego. En psicoanálisis, digamos, uno de los objetivos o las metas fundamentales es justo la búsqueda de la verdad. Claro. Y la verdad del origen termina siendo vital y súper importante.
De otra manera queda algo como no dicho, pero que sí se sabe en algún lugar que llamamos inconsciente, ¿no? Y desde ahí genera un montón de ruido y un montón de otras consecuencias. Entonces no tendría que ser un mito, ¿no? Es decir, las cosas se nos han movido del lugar y hoy vemos en el consultorio chicos, niños que provienen, digamos, o que llegaron al mundo de muchas maneras, ¿no? Claro. Digamos, hijos de parejas homosexuales, que justo optaron por técnicas de reproducción asistida, ¿no? Antes homosexualidad y paternidad estaban totalmente desvinculados, ¿no? No había posibilidad, hoy por hoy no es así. O vemos a chicos así, producto de estas técnicas de fertilización, y desde luego que es importante en algún momento del desarrollo poder hablar con ellos con toda la realidad, ¿no? sobre el tema. Sobre el tema. Entonces, si estamos hablando de la etapa del embarazo, en realidad la figura del padre sería absoluto responsable, digamos, o su área sería contener a la madre o ayudarla, ¿no? Y yo diría que también tranquila. Esa es una parte fundamental, ¿no? Desde luego esa es una. Pero también pensaría que también ir en su mente construyendo un poco esta futura relación, ¿no? Futura relación ya en lo físico, porque sí, como decíamos, la madre le lleva ventaja de 9 meses, ¿no? Pero él también va teniendo fantasías con respecto a lo que él desea o piensa con respecto a su bebé. Hay una idea muy linda que en lo particular me gusta mucho, que habla como de 3 tipos al menos de bebé en la mente de los padres, de la madre y del padre, ¿no? Entonces uno es el bebé como de la cultura, ¿no? Él tienes que embarazar, eso es lo que toca, es el rol, digamos, de las mujeres, ¿no? En fin, eso asegura la continuidad del nombre y de la especie, ¿no? Un poco más allá inclusive. Hay otro bebé que es el bebé imaginario, que es como el del inconsciente, ¿no? Hay el bebé, por ejemplo, de los deseos o fantasmático, ¿no? Espero que sea futbolista y que tenga ojos azules y que se parezca al abuelo y sea médico como él. Y luego está el bebé real, ¿no? El bebé de carne y hueso que por ahí ni tiene ojos azules, ¿no? Ni se parece al abuelo. Y resulta, digamos, interesante ver cómo se conjugan y cómo se combinan estos bebés. Cuanto más cercanía hay entre el bebé imaginario y el bebé de las expectativas y el bebé real, mucho mejor vínculo o mucha mejor relación habrá con él. Entonces el padre está imaginándose también a un bebé, diciendo ojalá que sea niño, va a ponerle Jorge III, ¿no? Y ojalá que le guste el fútbol y ojalá. Entonces no solo está sosteniendo a la mamá, también está pensando voy a poder, qué carga significa, tolerando, digamos, un poco la exclusión, porque la mamá se convierte como en la reina del escenario, ¿no? Y por ahí hay celos, por ejemplo, como de, pues ella sí siente las pataditas, ¿no? O ella sí sabe, yo nada más me tengo que conformar con imaginarme o algo así. ¿Existen este tipo de cosas? Habrá papás, ¿no? Que pudieran sentir eso dependerá de cuánto ellos toleran situaciones infantiles que tienen que ver justo con estas fantasías, ¿no? De exclusión, de celos, de quedar fuera. Ese es uno de los grandes dramas humanos, ¿no? En psicoanálisis pensamos que los pacientes neuróticos justo están enfermos de eso, ¿no? De esas fantasías y experiencias infantiles, ¿no? Que les impiden tolerar los celos, la rivalidad, la envidia, la exclusión. ¿Qué hacemos con eso? Es otra historia, ¿no? Pero sí, desde luego. Vamos a terapia, en el mejor de los casos. Sí, ¿no? Eso sería la esos son caminos. Claro, por supuesto. Y bueno, avanzando como en el tiempo, pues este bebé nace y puede cumplir, como nos dices, las expectativas o acercarse más y eso sería favorable, y en caso contrario, pues me imagino habrá que como reconstruir un poquito la fantasía de que se parezca al abuelo, que ¿no? Elaborar el duelo que supone, por ejemplo, yo quería que el primogénito sea varón, ¿no? Y resulta que fue niña. ¿Y qué tanto esto, por ejemplo, realmente afecta emocionalmente al padre o lo puede sentir el hijo? Yo recién te decía, Olga, que sí está visto que cuanta más distancia entre el bebé de las expectativas y el bebé real hay, se complejiza un poco el vínculo. Pero la realidad es que dependerá un poco de las características de este padre, que lo pueda como tramitar mejor o no, ¿no? O le cueste un poquito más de trabajo. Pero una vez que el bebé nace,
Entonces el padre sigue ocupando un lugar central porque es decir, nos pintan la maternidad como este lugar fantástico, ¿no? La mercadotecnia un poco se ha ocupado de ponernos a mamás espléndidas, ¿no? Sí, sí, Maquilladas, delgadísimas, sí. cuando la realidad es que el inicio de la maternidad es complejo en un montón de sentidos por las ansiedades que genera, decíamos, las preocupaciones, el cansancio. Es que el papá llegue un poco a ocupar un papel, ¿no? En donde la mamá puede cederle un poco al bebé cuando está desesperada, ¿no? Cuando ya está cansada y le puede permitir descansar o le puede permitir como compartir con alguien que está igual de preocupado que ella. Y también es un lugar importante cuando el papá vuelve del trabajo, ¿no? Claro. Y puede como un poco relevar a la mamá que tiene otro tipo de cansancio, ¿no? Que tiene que ver con las ansiedades. Sí. Entonces es deseable, aunque el papá no sepa qué hacer, ¿no? Pero está llorando, te lo pasa un ratito. Y además también esto marca como diferencias en el bebé, también le permite reconocer como otra capacidad de arrullo. Y con arrullo nos referimos no a la forma concreta, aunque sí es importante con la que el papá sostiene al bebé, sino como emocionalmente es capaz como de acunarlo, de calmarlo. Entonces la forma femenina, ¿no? Y la forma masculina es en algún sentido diferente y también le permite al bebé ir experimentando con nuevas modalidades de lo masculino y lo femenino, ¿no? Al bebé entonces le viene bien, digamos, le funciona como el poder sentirse en brazos de una tercera persona, o sea, de otra persona que no es mamá. Desde luego que sí. Es decir, justo una tarea y un papel del desarrollo tiene que ver con la posibilidad de diferenciarse y separarse de la madre. También hemos visto en la clínica a mamás que no permiten o no dan entrada al padre o que de alguna manera no está efectivamente el padre presente y quedan estos bebés como atrapados en una suerte de vínculo medio simbiótico que no les permite como expresar su individualidad, que no les permite como salir de esta suerte de burbuja. Entonces, el padre en ese sentido ocupa otro papel importantísimo, ¿no? Porque le permite al niño diferenciarse y un poco alejarse de la mamá por momentos. Como separarse de la madre. Sí, totalmente. Entonces, ese es un rol fundamental de la figura paterna o de su sustituto, ¿no? Porque ya platicamos que puede ser como de alguna manera un otro, pero el tercero que permite a la madre saber que no puede estar pegada al bebé y darle un espacio de descanso y de respiro, y al bebé que existen otras personas además de la mamá. Es súper importante. Como para que no se queden fusionados, simbiotizados, sí. Exacto. Okay. Y bueno, en el crecimiento, digamos, de este niño, ¿qué pasa cuando es niño o es niña y ya, digamos, ya se levanta, ¿no? Ya puede estar como separado de la madre? ¿Cómo? O sea, van cambiando estos papeles, impactan. Esa es otra idea muy linda. Se piensa que el padre en algún sentido también permite la diferenciación sexual. No quiero hablar demasiado teóricamente, pero por ejemplo, el padre trata de manera diferente al varón que a la niña. Cuando su hija es mujer, ¿no? Cuando su bebé es mujer, tiene como una doble tarea porque le cuesta trabajo vincularse con ella de una manera súper brusca, ¿no? Más ruda. No se imagina cuánto ella lo disfruta, porque es cierto que la niña lo disfruta. Y una madre trata más o menos de la misma manera a su bebé varón que a su hija, que a su bebé niña. El padre sí ubica una diferencia y está asustado de ser muy tosco y quiere ser como más suave, más gentil con su nena, ¿no? Entonces eso también empieza a marcar una diferencia. Los padres también están como mucho más apurados por mostrar comportamientos varoniles en los niños. ¿Y esto a qué se debe? Un poco este juego rudo, por ejemplo, que de pronto hay la luchita y la cosquilla y te aviento. La pelotita, ¿no? En el mejor de los casos, pero de pronto juegan, pues sí, súper tosco, ¿no? Con los niños, y lo voy a hacer hombre, y no, de pronto es como este rol, digamos, sexual, ¿no? Sí, que se transmite a partir de lo masculino. La mamá no nota tanto estas diferencias. Entonces esa es
otra función muy importante del padre, ¿no? Como poder generar esta diferencia. Él también, en su forma de relacionarse con los bebés, les permite, además, como decíamos, de mirar que hay un otro que separa, ¿no? Como decíamos, y un otro que arrulla y calma de una manera menos verbal. Digamos, la mamá está más involucrada en actividades de crianza, de cambiar el pañal, bañar, alimentar. El padre juega más, ayudar a dormir, ¿no? El padre juega más, el padre tiene una función mucho más lúdica. Aunque hoy por hoy los roles de la parentalidad están combinándose mucho más, ¿no? En la cultura occidental, el hecho de que la mujer ya salga a trabajar y tenga como muchas otras actividades, están generando que los padres estén más en casa y en ese sentido también de alguna manera ayuden más en actividades que antes no realizaban. No sucedía, ¿no? Y sí, eso es cierto. Ahora pues nos podríamos encontrar con roles más repartidos, no sé si es la palabra, ¿no? Porque de pronto, pues sí, las mamás tienen determinado tiempo para regresar al trabajo, como situaciones que antes tal vez no se veían tanto, ¿no? ¿Qué tanto verdaderamente esto puede como cambiar la forma en que se va construyendo como la idea de papá, de mamá, ¿no? Yo creo que los niños de hoy en ese sentido son como afortunados porque nuestra sociedad particularmente era una sociedad de mucha madre, digamos, ¿no? Sí. Y poco padre. Okay. Es decir, había generaciones en donde el papá se iba tempranito por ahí, tenía chance de dejar a los niños en la escuela, pocas veces venía a comer y más bien lo veíamos a la noche, ¿no? Entonces era una figura bastante ausente en ese sentido. Justo la posibilidad de compartir y combinar roles ahora permite que esté mucho más presente en la crianza y que los chicos lo conozcan mucho más y se vean beneficiados de todo lo que él aporta, que es lo que estamos justo comentando, ¿no? Claro. Las diferencias, el juego rudo, lo sexual, la moral, que también es él quien la transmite. Quiero aprovechar para enviar saludos. Nos están comentando Orly Keller que podría estar bajo el volumen. Me gustaría nada más que me ayuden a confirmar. Y bueno, por supuesto, saber si estamos haciendo bien la transmisión, si se escucha bien. También quiero saludar a Maro Rosal, que está por aquí en el panel de mensajes saludándonos y que nos dice un inmenso gusto contar con la presencia de la doctora Cardós. Muchísimas gracias. A Angélica, que nos hace el favor de acompañar, a Mariana. Y bueno, Centro Leia por ahí hizo un compartido, muchas gracias. Así que esperamos que se unan al panel de mensajes y que nos ayuden, bueno, pues por supuesto a conocer cuáles son sus inquietudes sobre este interesante tema, aprovechando, claro, que está con nosotros la doctora Cardós y que este tema en realidad es un tema que pocas veces me parece que se aborda, ¿no? Entonces es muy interesante ya está el niño, ya está papá, ya está mamá, pero ¿y cómo podemos ir como aportando más a este niño, ¿no? Hablando desde la figura paterna. Cuando tenemos parejas homosexuales, homoparentales, ¿qué pasa ahí con papá en términos de identificación? Porque entiendo que si es la tercera figura, pues será papá, será mamá, da un poco lo mismo, ¿o no? Fíjate que yo me he topado en la clínica con pacientes justo que provienen de parejas homosexuales. Y bueno, tenemos que ir hablando de familias de todo tipo, ¿no? Familias homoparentales, familias en donde de adopción, por ejemplo, mamás solteras, ahora papás solteros, que también es algo que ya vemos con cierta regularidad. Era como raro ver familias en donde no hubiera una mamá y ahora escuchamos lo mismo que escuchábamos antes de papás, de mamás que se van, que su rol de mamá no les aporta, no les genera ningún beneficio, tienen algún conflicto al respecto y abandonan. Entonces sí tenemos que ir abriendo el panorama para pensar en todas estas modalidades. Me parece que a estos chiquitos lo que hay que explicarles justo es que hay familias diferentes, ¿no? Sí, familias de todo tipos y que esta es la familia en la que ellos han crecido y se han, digamos, han venido al mundo, ¿no? Hay ocasiones en donde
Por ejemplo, hablemos de una pareja homoparental de mujeres, ¿no? En donde, por ejemplo, una mujer dona sus óvulos a su pareja y entonces una es la gestante y la otra la que aporta el material genético. Okay. En sentido estricto, ¿quién sería la mamá? ¿No? Claro, claro, sería un poco confuso, ¿no? Y entonces ellas hablan de ¿no? somos ambas, así como las mamás. Sí, pero igual hubo un tercero, ¿no? Igual hubo un hombre, ¿no? Que esa es como la figura que se busca, ¿no? Y de la que hay que hablar permanentemente. Entonces, yo pienso particularmente en un caso así de una familia que tuvo además gemelos y ambos varones, ¿no? Es decir, es una pareja homosexual de un par de mujeres que tienen unos cuates varones. Y uno de los chiquitos justo viene a consulta por una situación así, ¿no? En donde él está teniendo dificultad en la identificación digamos, con su rol masculino. Las madres, preocupadas por esto, lo traen a consulta y podemos observar cómo ellas no están dándole peso y valor a lo masculino, como diciéndole, pudiéndole transmitir lo masculino también es valioso y también aporta, porque es un mundo más gestado a partir de lo femenino. Entonces, hablar de lo masculino es importante, no darle entrada no y valor. como pensar en que no exista, ¿no? No, en que fuimos nosotros dos solititas, no lo conocemos, no sabemos que puede haber un montón de fantasías alrededor de él, pero tenemos que hablar de él. Claro, claro, y eso es súper importante, ¿no? Aunque sea en lo imaginario está presente. Exacto, sí, y porque finalmente va a estar genéticamente, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, genéticamente pues sí hay presencia, ¿no? O una mamá soltera, Olga, vamos a pensar en una mamá soltera en donde el padre se fue, ¿no? Sí. Decidió que no estaba listo, que no era algo que él pensaba, en fin, se fue. Bueno, esta mamá tiene que transmitirle a su hijo que él es producto de una relación, que por la razón que sea, el papá decidió no participar de esto y no estar presente, pero había, ¿no? un tercero. Y eso también puede marcar una diferencia, ¿no? Y también puede ayudarle a salir de este vínculo simbiótico. Qué interesante, ¿no? Porque al final no nada más es por estar, o sea, sí hay una clara función, ¿no? Dentro de... De hecho, puede estar físicamente presente, sí, pero la madre es la que tiene que darle un espacio y un lugar en el vínculo con el hijo. Sí. Porque puede estar, pero la madre devaluarlo, no darle un espacio, hacer digamos, una suerte de relación con el hijo en donde el padre queda excluido. Entonces, un poco la madre encontramos, ¿verdad? Como estas mamás que de pronto, tal vez primerizas, tal vez como con más temores sobreproteger o de pronto como de sentirse más capaces, pues suelen ser como no lo cargues porque lo cargas mal, no lo cambies porque lo cambias mal, no, que duerma aquí porque tiene, ¿no? Entonces, o vete tú a otra habitación para que... Sí, para que así puedas dormir bien y te vas a trabajar, ¿no? Y lo sacan hasta de su habitación, ¿no? Cierto. Qué impacto, ¿no? Cierto, entonces no le da un espacio al padre para que él haga esta función de diferenciación o de separación. Y estos padres que también de pronto podemos encontrar como en el, pues yo mejor duermo bien, yo mejor me hago a un lado, ¿no? Porque no solamente es un tema de la mamá, también puede ser del papá, ¿no? Estos padres, ¿a qué cómo lo podríamos pensar? ¿Es temor a lo que está sucediendo? ¿Es enojo? ¿Es celos? ¿Podríamos identificar qué puede ser? O todas juntas, o una combinación, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que puede haber, como justo lo que recién decíamos, ¿no? Como una imposibilidad para tolerar este vínculo, de tal manera que me alejo, ¿no? A veces hasta caigo un poquito en no estoy presente, me voy a la fiesta, me siento asustado de la responsabilidad que esto implica. Creo que en otros momentos puede haber como un nivel de celos que no se puede tolerar, ¿no? Sí, creo que podrían ser como muchos factores, ¿no? Como una relación, por ejemplo, que a veces en las parejas podemos encontrar, en donde la pareja se ha construido más, digamos, en términos de una relación maternal,
¿no? Que de pareja. Entonces el bebé puede significar, digamos, un hermanito que ha venido a movernos de nuestro lugar y que amenaza con quitarnos de allá. Claro. Entonces me siento enojado y mejor me voy, ¿no? Soy yo el que les dejo. Que la verdad es que sí es una figura súper importante. Cuando le empezamos a escuchar, bueno, que nos compartes esto, es como súper importante. También en la información que me hiciste favor de compartir, hablas un poco como de estos papás que en otras culturas, ¿no? Que tienen como muchas parejas y entonces es como muy interesante, ¿no? Porque no es que socialmente o culturalmente esté mal visto, pero que al final del día son como muchas familias, ¿no? Sí, estás refiriéndote, me parece, a la cultura islámica, Así es. en donde el papá puede tener tantas esposas, hasta 5, siempre y cuando sea capaz como de mantener y de proveer. Sí. Y digamos, se entiende la paternidad más en términos, eso, de ser un proveedor económico, no una figura, pero no alguien que puede estar cercano, jugando. Si ahora lo económico se comparte, ¿no? Entre lo masculino y entre el trabajo del padre y el trabajo de la madre. Pero a mí parece que el rol tiene más que ver con la manutención, ¿no? Que con la cercanía. U otras culturas como la africana, en donde se da la polipaternidad y se habla del padre grande, que sería como el abuelo, el padre chiquito, que a veces es un hermano mayor. A veces en el consultorio escuchamos, ¿verdad?, a niños que dicen tengo 3 papás, o en la cultura mexicana es muy común llamarle papás a los abuelos, ¿no? Mi mamá grande, mi papá fulanito, ¿no? Además del padre. Y un poco genera confusión, ¿no? Tendríamos que reubicar los roles porque son importantes. El rol de los abuelos también cumple una función muy importante en la vida de los nietos. Es un poco esta forma de ser como la tercera figura de los abuelos. A ver, ¿cómo? O sea, serían algo así como el papá, como esta otra figura que ayuda a que los hijos se vayan separando. ¿O qué papel tienen? A veces los abuelos fungen el papel de un padre sustituto cuando el padre biológico por alguna razón no está. Pero es interesante porque también pueden jugar un rol como del padre, ¿no? Por ahí había el ejemplo de un psicoanalista muy simpático que contaba cómo su nieta le llamó un día y le dijo: abuelo, por favor ven a regañar a tu hijo porque me hizo enojar, ¿no? Entonces de pronto poder pensar al abuelo como alguien que puede transmitir también un poco de poder sobre el padre es interesante. El rol del abuelo es otro tema muy lindo que en algún momento tendríamos que tocar. Sería interesante, claro. El rol del abuelo como el transmisor de la cultura, como el padre de los padres, que coloca al padre como hijo también, y que puede de alguna manera, además, como cuando somos papás estamos tan preocupados por cumplir muy bien nuestro rol, por educar, es cierto eso de que los abuelos dicen de yo estoy para consentir, ¿no? Porque estoy sin angustia y sin sentir que a lo mejor no estoy haciendo bien mi trabajo. Y también es reparador. A lo mejor fui un padre severo, pero ahora puedo ser un abuelo. Claro, porque de pronto ya no me siento tan responsable de la crianza, de la educación, de la formación, ¿verdad? No me genera tanta angustia. Sí, qué interesante. Nos dice Jan, sí, el volumen está un poco bajo, ya lo está subiendo. Ok, perfecto. En el caso de las madres solteras que se dibujan a sí mismas como todo poderosas, las famosas luchonas. Sí, la verdad es que es un tema como muy interesante. En el Face, ok, y otra persona nos dice que no escucha muy bien. Bueno, si nos pudieran confirmar si se escucha bien en el Facebook. Y bueno, pues me parece, algunos escuchan y otros no, así que bueno, van a revisar qué está sucediendo. Y cuando el niño entra a una edad mayor, vamos, cuando estamos hablando ya de a lo mejor los de entre 3 y 5 años, o sea que ya no estamos hablando como de un bebé, y se llegan a digamos que hacer como equipos con los papás y así, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué tanto el papá tiene un papel importante? ¿Qué tanto empieza a jugar en contra de mamá? ¿Qué tanto pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto? Bueno, justo entre los 3 y los 5 años estamos hablando del periodo edípico. Este momento del desarrollo necesario
y tan constituyente, ¿no? de nuestra mente y de nuestro rol. Es este momento en donde las niñas están enamoradas de papá, los niños están, digamos, enamorados de mamá. El rol del padre funge, decíamos de vuelta, como quien es capaz de separar a la madre del bebé y de decirle a la madre, tú no puedes reincorporar a tu producto, ¿no? Y al niño tú no puedes tener a mamá, ¿no? Y a partir de este reconocimiento es que el niño se convierte en un sujeto social, ¿no? Es cuando él puede entender las normas, la moral, la ley. Entonces, de vuelta, el papel del padre es el papel de quien instaura la moral, lo social, lo prohibido, lo permitido, etcétera, ¿no? Como que todo el tiempo tiene un algo, ¿no? Todo el Una tiempo. figura al final del día, ¿no? No únicamente el proveedor, como muchas veces suele identificársele, ¿no? Sí. Perdón, no, estaba pensando eso, sí, es cierto, ¿no? En el embarazo, cuando el bebé es chiquitito, ¿no? En el Edipo, en esa que se llama un poco previo al Edipo, como la primera adolescencia, ¿no? Entre los 2 y los 3 años, cuando el niño está en este momento, que le llaman así, los terribles 2, ¿no? Sí. O también se refieren a ella como la primera adolescencia, hay quien la llama el mal del padre, también a esa época, porque es un momento en donde el niño quiere y no quiere, le das un juguete que está pidiendo y entonces lo avienta y lo rompe. Es un momento como de mucha ambivalencia, intentando demostrar mucho su independencia y su control, y empezando justo a separarse de la madre, y entonces la acogida del padre, la cercanía del padre le permite como correr, ¿no? Como salir disparado de esa diada a cambio de ser sostenido por el padre. Entonces el embarazo, los 2 años, lo edípico, en fin, ¿no? La latencia, porque digamos entre los 6 por ahí más o menos y hasta la llegada a la pubertad, también el ingreso al mundo social con la escuela y los amigos, el rol del padre sin duda vuelve a ser importantísimo porque funge como quien empuja un poco al niño a lo social, no solo porque le mostró lo permitido y lo prohibido, ¿no? Sino porque también es el que invita a tener seguridad, confianza, a poder relacionarse, etc. Exacto, son como muchas, ¿no? Las oportunidades que tiene un padre para estar como presente y para ser realmente participativo, ¿no? En la formación de un hijo, ¿no? Sí. Estos papás que cuando el niño está ya entrando a lo mejor a la pubertad, ¿no? Nos decías hace un momento, y que reaccionan de una forma con la hija porque pues al final la nena pues es como el momento de los celos, porque entonces ya va a conocer a tal vez a alguien que le guste, porque va a empezar a estar más lejos de casa, porque papá ya no va a ser lo único, ¿no? ¿Cuál, no sé si la palabra debería, creo que esa no me gusta mucho, pero ¿cuál sería como la recomendación para poderlo manejar, para poderlos como orientar, ¿no? Un poco. Mira, yo pienso que es algo inevitable, ¿no? Decíamos que los padres empujan al chico a la masculinidad, y las madres un poco apoyan, ¿no? Tu papá estaría tan orgulloso de lo valiente que está haciendo, ¿no? Vas a ser tan fuerte como papá, ¿no? De pronto pueden decir las madres. Pero es el padre el que empuja la masculinidad y también el que le dice a la niña que se comporte de manera femenina, ¿no? Lo curioso es que después va a estar muy celoso de eso. Es decir, cuando los hijos empiezan a separarse, en la llegada a la pubertad y digamos después a la adolescencia, los padres también tienen un duelo, ¿no? Por perder a su chiquito. Es muy lindo porque se piensa que la madre siempre va a ver a su hijo como el chiquito, ¿no? O sea, aunque sea adulto, siempre va a ser como su hijo, ¿no? Como su nene. Claro. Mientras como que el padre, ¿no? Desde que son chiquitos, un poco lo que hace es mirar el futuro, no imaginárselos como una mujer, ¿no? Como un hombre, o sea, papá sí suele hacer más eso que mamá. Sí, la mamá es como, puedes alejarte porque siempre vas a ser mi pequeño, ¿no? No importa que te alejes y que pruebes y que vayas al mundo, yo acabo de estar siempre con la sopita caliente, ¿no? El padre empuja, ¿no? Tú para adelante, tú creces, tú, ¿no? Ese es un rol también
bastante, Súper pero que interesante. permite, ¿no? Porque por un lado está la acogida y el impulso al mismo tiempo. Entonces es como inevitable. Ahora los padres sufren un duelo, ¿no? Y también se ponen celosos y también se ponen envidiosos. Y en todo caso dependerá cómo ellos hayan pasado o atravesado su propia adolescencia y la pubertad, el que toleren de mejor manera la adolescencia y la separación, ¿no? Que esa es la tarea de la adolescencia de sus hijos. Ixchel, muchas gracias por escucharnos y por supuesto por participar en el panel de mensajes. Nos dice, les envío un saludo a Olguita y a la doctora. Mi pregunta es, cuando se tienen otras parejas y se tienen hijos y estos hombres están participando como padres, ¿es válido que los hijos les llamen papá o que hay que especificar al niño que le está pasando? Ay, qué linda pregunta, porque Sí. además es muy frecuente, ¿no? Claro. Decíamos, Ixchel, que la paternidad es un acto de reconocimiento y de voluntad. Claro. Entonces es cierto que muchas parejas fungen como un rol así totalmente que educa, que diferencia, que separa, que transmite la ley, todo lo que recién hablábamos. O sea, no tiene que ser papá biológico. Lo que sí es que hay que siempre explicar cuál es la realidad del origen, ¿no? O sea, mi pareja no es tu papá biológico, pero él funge como tu papá y eso y desea no tener ese papel. ¿Ahí lo estaría explicando mamá o ambos? A mí me parece que ambos. Por ambos, ¿verdad? Sí. Que la realidad es que también se explica sin palabras, ¿no? Porque si la pareja de esta mujer está fungiendo y teniendo ese rol, el chico lo debe percibir. Claro, si se involucra, se preocupa por él, ¿no? Sin embargo, la palabra no deja de ser importante, Sí, siempre sí, tiene por un peso, ¿no? Por supuesto. Quiero agradecer a Mariana Chávez que nos hace favor de escuchar y además nos confirma que se escucha muy bien en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Ivonne también nos confirma que se escucha bien. Norma, esperamos que ya lo estés escuchando bien. Lupita Durán también está por aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y Juan Manuel nos dice, les mando un saludo grande a la doctora Gaby de parte de Juan Manuel Martínez. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias, Juan Manuel. Hola. Gracias por escucharnos. Sí, qué bien. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que sigan participando en el panel de mensajes con algunas inquietudes que puedan surgir a través de este tema. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar el piano con Amaro Rosal y en un momento estaremos por aquí de regreso. Y bueno, pues en lo que viene, en lo que se alista. ¿Listo? Ok. Así que es un buen momento para pensar en alguna pregunta, en alguna opinión y que nos la dejes aquí en el panel de mensajes. No cortamos transmisión, regresamos en un momentito. Estamos en el Iván y la Luna con ella y nuestra invitada es la doctora Gabriela Cardos. Gracias. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy interesante el tema. Espero que les guste la melodía que voy a interpretar. Es Perfume de Gardenias. Gracias. Muy bien.
Mujer 2. Gracias. Muchas gracias, Amaro, gracias. Excelente interpretación de piano con Perfume de Gardenias. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos están haciendo favor de acompañar y por supuesto de participar a través del panel de mensajes. Luma Reza, muchísimas gracias, excelente tema. Claudia Carval, gracias, buenas noches. Nos dice, esta diada muy importante, es interesante que menciona la doctora, cuando no existe esta figura paterna, ¿quién empuja al mundo? ¿Se puede haber fijaciones que posteriormente se forme alguna patología? Qué buena pregunta, muchas gracias. Sí, si no hay una figura sustituta de la que hemos estado hablando, pues se corre el riesgo, y esa es la parte, digamos, no linda del tema, Sí. de que el niño quede, o niña, fijado en esta relación con la madre. Y sí, se trata de patologías lamentablemente graves, porque son patologías que se gestan de manera muy, muy primitiva, inclusive llegando a la psicosis, ¿no? Como la locura compartida, la psicosis simbiótica, personas con ansiedades muy primitivas, con fuertes ansiedades de separación, que justo no logran eso, como salir al mundo, justo como lo estás diciendo. Entonces, sí, la figura del padre o su sustituto vital. Súper importante. Gracias, Consuelo. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés, gracias por acompañarnos. Pregunta, ¿alguna vez en una plática escuché que la madre le proporciona al niño en sus primeros años ciertos atributos, pero que después de cierto tiempo el padre da otros aspectos que marcan el futuro de los niños? ¿Tú qué opinas? ¿Se pueden definir qué aspectos en específico proporciona un padre a niños en edades entre 10 a 15 años? Sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que aporta el padre y lo que aporta la madre es diferente. Por ejemplo, las mujeres somos muy verbales, tendemos a explicar mucho, ¿no? Todo pasa mucho por la palabra. El contacto que tienen los papás con los hijos es más motor, pasa un poco más por el cuerpo, ¿no? Desde ahí una diferencia. Decíamos que el padre empuja la diferenciación sexual, el padre contribuye con la creación de la moral, importantísima llegada justo la pubertad y la adolescencia, ¿no? O sea, un adolescente que es capaz de saber qué está permitido, de qué no está permitido, cuál es el límite. Digamos, sabemos que van a probar, que se van a llanzar un poco como tiene que ser, de manera impulsiva, ¿no? A algunas situaciones, pero el límite lo marca el padre. Entonces, imagínate el rol, importantísimo. ¿Siempre el límite en todo? Es decir, en términos de la moral y de lo permitido y de... Sí. Qué interesante, qué interesante. Okay. ¿Y quién lo marca si no está? ¿Quién puede marcar ese límite? Es decir, hablábamos de cómo tampoco tiene que ser en concreto una figura presente, sino la posibilidad de que la madre lo incluya, ¿no? En su discurso y en su mensaje. Por ejemplo, a papá no le gustaría esto. ¿Aún como en la adolescencia y así? Sí, desde luego. Okay. Mira, a veces hay madres que se coluden con los hijos, justo dejando fuera al padre. Es decir, el padre dice, no puedes llegar después de tal hora. Y la madre por ahí puede decir, mira, tú dile que sí, total que cuando vuelvas yo le digo que yo te di permiso, o no se va a dar cuenta. Entonces fíjate la importancia de que la madre le permita al padre tener esta, digamos, esta función. Por eso se dice tanto que el padre, o la función más bien del padre, entra a través de la madre. Entonces el padre es el que pone el límite, pero la madre es la que dice al hijo escucha. Claro, sí, claro. Sí, hay una madre que hace como esta alianza o esta... Se colude, literal. Exacto, ahí ya no podría participar la figura de papá, ¿no? Dependería de mamá, ¿no? Entonces ahí al final un poco, ¿no? Ixchel nos dice, hablaron sobre el tema, sobre el padre y la hija, y me lleva a preguntar cuándo empieza la pubertad y las niñas empiezan con estos cambios, cuando empieza la pubertad y las niñas empiezan con estos cambios emocionales, ¿qué actitud y posición debe tomar el padre?
Es un poco complejo. Es ¿no? una, sí, sí. Yo creo que se tiene que oscilar entre la posibilidad de dar la libertad, ¿no? Sí, sí. Eh, Sabiendo que un poco se ha llegado hasta ese punto, habiendo transmitido algunos valores y demás, ¿no? Y al mismo tiempo sin permitir que se valga Excesos, todo y ¿no? Ajá, sí. excesos, ¿no? Porque justo una de las cosas que caracteriza a la adolescencia es eso, la falta de límites, ¿no? Claro. Entonces se tiene que oscilar entre abrir la puerta un poco y permitir, Ujú. eso sin exceso. Que a mí me encantó en el programa anterior que tuve oportunidad de tenerte con nosotros, donde hablaste de adolescencia, donde nos platicabas un poco de esta etapa, donde nos decías, ¿no? Que de pronto estos mensajes ambivalentes, pues hay que tener cuidado como entre la prohibición y decirle, bueno, si vas a fumar yo te compro cigarros, Sí, no tomes, sí. pero yo tomo aquí en casa, y todas estas situaciones donde sí hay como que tener mucho cuidado e identificar muy bien que no son amigos ni van a ser amigos No, nunca, claro. ni se trata de eso, ¿no? El mensaje que tiene hay que muchos ser. como papás que buscan ser a partir de la adolescencia, pues medio el compadre del hijo, ¿no? Medio el amigo, y pues eso como que no funciona muy bien, ¿no? Sí, no, el mensaje tiene que ser súper claro, por un lado. Y por otro lado, los papás que ellos mismos no tramitaron adecuadamente su propia adolescencia, bueno, tenderán a identificarse con la adolescencia del hijo. Decíamos, sí, recién que ellos tienen que haber como atravesado, ¿no? Como también por esta etapa Sí. de la mejor manera Claro, posible, claro. para poder en ese sentido ser padres de un adolescente y no un adolescente cuate de sus hijos adolescentes, que ocurre mucho, ¿no? Lo interesante del desarrollo es que uno puede ser adulto y seguir siendo niño psíquicamente, ¿no? Y uno puede ser adulto y ser todo un adolescente, lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, cuando hay un papá que no atravesó por ahí, pues entonces se le reactiva su propia adolescencia, ¿no? La mamá está celosa de la lozanía de la hija, de los galanes, de esta posibilidad de descubrir el mundo. El padre rivaliza con su hijo varón y, en fin, se convierte en un tema complejo, ¿no? Sí. Y bueno, hace un momento que nos preguntaban, por ejemplo, entre los niños, con los niños de 10 a 15 años, es algo interesante porque es una edad aparte Es complejísima. súper compleja, y también hay mucha diferencia si es niño, si es niña, si son dos niños, dos niñas, si son niño y niña, ¿no? Entonces sería como muy interesante. Es un poco un momento como, es una edad compleja porque es como el limbo, ¿no? Sí, uno claro. no es demasiado grande para algunas cosas y para otras se le exige porque ya no es un niño. Exacto. Eso es una edad de muchísima confusión, y además digamos los parámetros del desarrollo se han modificado muchísimo, ¿no? Sabemos que se está ingresando a la adolescencia de manera muchísimo más temprana. Claro. Y cuando se sale, es un sí, síntoma, o no se sale, ¿no? Sí, Porque claro. también pasa, como decíamos, Sí, que claro. uno puede no salir. Uno sale cuando ha logrado independizarse, ¿no? Emocionalmente, Sí, y ha qué bueno que elaborado lo algunos puntualizas, ¿no? duelos. Porque de pronto se independizan, pero solamente como de territorio, y psíquicamente siguen en casa de los papás. No tiene que ver con lo geográfico, porque pueden estar a kilómetros de distancia y vivir solos y seguir siendo adolescentes. Claro. Sí, la salida de la adolescencia tendría que estar marcada no tanto por una edad, porque además eso cambia de acuerdo a la cultura, ¿no? Sí. Aquí a los 18 años, pues desde luego no, en otros a los 21. En fin, más bien tiene que estar marcada por cuando el sujeto logró elaborar los duelos que implica atravesar la adolescencia, ¿no? Y se convirtió psíquicamente en un adulto, no tiene que ver con una edad. Y los papás también pueden, deberían, ¿no? Ahí sí elaborar su propio duelo de la pérdida de los hijos, ¿no? Totalmente. Porque, pues se pueden frenar, ¿no? Entre ambas figuras, ¿no? Entonces un papá que no lleva bien la separación, ¿no? Que él mismo no tolera la distancia y que no permite crecer a los hijos, por ahí obstaculiza a la chica, ¿no? Hablando esta pregunta tan buena que nos hicieron, ¿no? Sí. No vayas, no salgas, no crezcas todavía, no te vistas así, ¿no? Claro. Qué difícil, ¿no, Gaby? Porque claro que los papás quieren cuidar a los hijos y se sienten, por supuesto, responsables de los hijos,
Y por otro lado, bueno, es momento que ellos también se separen de la familia núcleo, ¿no? Se puedan identificar como seres independientes, próximos a ser responsables de sí mismos, ¿no? Es como una situación un tanto compleja. Y si los papás son los responsables de los límites, por ejemplo, estamos hablando estrictamente de darles estas oportunidades de permisos de si sales o no sales. Estamos hablando qué debes estudiar, qué no debes estudiar, o qué pienso que deberías hacer. ¿Cuál es como la forma ideal de ir pensando en poner límites? ¿Desde la restricción absoluta o desde elaborarlo con el adolescente? Digo, yo creo que hay que cada familia, digamos, tendrá como su propio código, ¿no? Es difícil como decir que se puede y que no se puede, porque depende del adolescente, por un lado, ¿no? Claro. Y un poco también de la familia. Pero dijiste algo que concretamente me saltó, que tiene que ver que estudias y no estudias, ¿no? Ahí sí permitirle al otro, ¿no? Sí, claro, tienes que ser abogado porque la familia es de abogados y la notaría es para ti, va directa. Muy bien, y entonces sí. Sí, oye, me llama mucho la atención que lo cuentes porque justo pienso en un chico al que eso le pasaba, que toda su vida pensó que él quería estudiar una cosa que tenía que ver con lo que el padre había estudiado, eligió una preparatoria, justo pensando en esa carrera futura, ¿no? Y de pronto está en tercero de secundaria, él cómo va a saber ya justo lo que quiere. Está en segundo de prepa y dice, ¿no? Entonces el duelo que eso implica y que los padres permitan que él tome esa decisión, claro. Y que le permitan esa diferenciación, ¿no? De lo que tú quieres para mí, puede ser que no sea lo que yo quiero para mí, es importantísimo. O sea, implica reconocerse justo como diferente, es dificilísimo. Sí, el padre, la verdad es que es una linda persona, pero en un duelo total porque él tenía... ¿no? Como toda una expectativa y toda una ilusión, claro. Sí, claro. Pero ahí sí, ojalá que podamos permitir esa diferencia, ¿no? Sí, y que además, pues, entran las preocupaciones, ¿no? Es que yo quiero ser músico, pues sí, pero ¿qué tipo de músico? ¿Cómo vas a vivir de eso? Vas a vivir de eso y toda esta situación, ¿no? Y entonces pueden haber reglas, ¿no? Como si te apoyo en el tema de ser músico, pero también quisiera que tengas una licenciatura. Entonces hay una negociación ahí como intermedia, ¿no? Que esa sería entonces la forma de poner el límite, no es tanto pensar en una estructura militarizada, ¿no? Y así lo diría muy entrecomillado, porque no es que necesariamente la formación militar fuera mala, ¿no? Pero hablo en cuanto a rigidez, ¿no? Exacto. O sea, en términos de no permitir el deseo del otro. Exacto, ¿no? Esto se hace así, ¿no? O sea, entonces, el padre pone límites y la madre no pone límites. El padre pone límites que la madre ve que se respeten, digamos, ¿no? Okay, o sea, el padre lo lanza un poco y la madre dice, escucha, mira, ¿no? Lo que dice papá es importante, yo admiro a papá, ¿sí? Le da ese espacio. Y la verdad es que me encanta esta frase porque de pronto me viene a la cabeza como algunas ideas o imágenes donde... A ver, hay un adolescente en casa, también estamos hablando de una posibilidad de menopausia en casa y también estamos hablando de la posibilidad de muchas otras cosas, como una pareja a lo mejor ya en conflictos por toda la dinámica que lleva de la mano el ser padres y situaciones que de pronto no ayudan tanto, ¿no? A que una madre pueda expresarse de esa manera, ¿no? Entonces, me encanta como... pues que nos lo dejes saber así, que nos sugieras este tipo de frases donde tal vez ya ni siquiera se le ocurren a mamá en ese momento de crisis de todo lo que se está moviendo, ¿no? Entonces, pues sí, es como muy interesante si yo admiro a papá, si yo respeto a papá, también eso de alguna manera te pido que lo hagas, ¿no? La idea sería no coludirse con el hijo en contra del padre, ¿no? Claro. Y viceversa, porque también podríamos pensarlo al revés, ¿no? Como este hijo que coludido con el padre, un poco burla de la madre y se van como moviendo los roles, ¿no? Y entonces tenemos estos fenómenos en donde no se ubica como esta estructura, en donde quién está arriba y quién está abajo, todos nos convertimos en iguales y sin duda esta estructura es importante, ¿no? Por eso hablábamos hasta de los abuelos, ¿no? Y de estas transmisiones transgeneracionales.
Ahora, pensar que el abuelo es papá, digamos, también tendría que aclararse un poco. No lo Sí, hemos sí, dicho hoy claro. mucho como una figura sustituta, pero sí entendiendo que es No el es abuelo, papá, no el que padre, no es ¿no? papá, claro, sí, También lleva a exactamente. otro tipo de confusiones, porque si el abuelo es papá, entonces quiere decir que papá y abuelo son pareja, y dónde queda la abuela. Tendremos que aclarar estas estructuras. Pero si yo me coludo con alguno de ellos en contra del otro, entonces devalúo su figura, la muevo de su lugar, y eso me pone en riesgo el futuro. Claro. Entonces el padre tiene que respetar el lugar de la madre tendría que hacer respetar también el lugar del padre, de los abuelos. Sirven estas estructuras. Ujú. Y estas negociaciones que de pronto escuchamos frente a los hijos o nos narran frente a los hijos donde papá y mamá estuvieron discutiendo sobre si yo debía ir o no a una fiesta, ¿cuál sería como la recomendación? Porque sucede bastante, Claro, ¿no? claro. Donde, Y los chicos terminan sabiendo a quién le piden que permiso, ¿no? A este papá sí me dejaría, Sí. mamá no, ¿no? Y Sí, sí. viceversa. Claro. Lo ideal es que la pareja, como justo empezamos la plática de hoy, en la medida en que la pareja esté, digamos, en buenos términos, entendiéndose, y que forme más un equipo entre ellos, ¿no? Incluso hay autores que hablan ya no del padre y la madre, sino de la pareja, ¿no? Lo cual está maravilloso, ¿no, Gaby? Porque quita el peso un poco a la madre, ¿no? Claro, reparte las responsabilidades un poco, ¿no? Siempre y cuando ellos estén de acuerdo, van a ser capaces de poner mucho mejores límites. Cuando los chicos miran por ahí una ventanita y un hueco en donde ellos pueden estar en desacuerdo, por ahí desde luego que se pueden colar. En todo caso, es difícil que siempre, el 100% de las veces estén de acuerdo. Lo que tendría que ocurrir es que lo discutan y lleguen a un acuerdo no delante del hijo. Exacto, que no sea delante del hijo, ¿no? Eso es como lo que esperaríamos. Excel nos dice, ¿qué pasa cuando hay un matrimonio de años y los hijos convivieron muchos años y de repente hay un divorcio? ¿Qué pasa con la paternidad y la figura paterna? Y sí, bueno, también vemos mucho esto, Sí. ¿no? Donde pues papá ha estado presente, papá es una figura significativa, ha hecho como que su rol, ¿no? De alguna manera y de pronto viene un divorcio y ¿qué pasa con papá si se quedan con mamá, ¿no? Y entonces ocurre con frecuencia que el padre se convierta como en un papá que termina estando distante, que ve cada 15 días. Lo ideal sería que él pueda seguir participando de la crianza como hasta ese momento lo hacía. Para los hijos hay un doble duelo ahí, ¿no? Porque hay una figura que se ausenta y a lo mejor hay un papá el que se queda deprimido. Es complicado. Y después está el tema de las nuevas parejas, ¿no? Como los papás a veces están tan angustiados, ¿no? De si es válido o no tener una nueva pareja. Y siempre, en todo caso, al hijo le hace bien mirar como la posibilidad de que la vida puede ser en pareja y cómoda y de que hay una reconstrucción, ¿no? Claro. Le hace mejor ver a los papás en pareja y saber que ellos no ocupan ese lugar. Pasa con frecuencia que cuando los padres se separan, por ahí el hijo pasa a ocupar el lugar del cónyuge y de hecho se comporta como tal, ¿no? Entonces llama a la mamá, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no has llegado? Y está preocupado. Es un peso Siente fuerte. que es responsable de alguna manera, ¿no? De la seguridad de mamá, ¿no? O responsable de que el padre se haya ido porque yo lo deseaba tanto, ¿no? Hablando de político, ya se me cumplió, dependiendo de la edad. Sí. Y sí, es complejo, entonces explicarle eso, ¿no? Tú no provocaste ni promoviste esto, tampoco hay nada que puedas hacer para que esto sea de otra manera, porque también hay esa fantasía de reunir a los padres, ¿no? Y no eres pareja de mamá, aunque el papá ya no esté aquí, ¿no? De pronto los llevan a la cama, por ejemplo, de la madre. Eso es muy común, ¿no? Sí. La madre deprimida necesita un poco de sentir que hay alguien ahí y coloca un poco al hijo ahí. Es desafortunado. Sí, totalmente. Oscar, muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Oscar, digo que me da mucho gusto. Excelente tema, muy bueno, gran enseñanza de la doctora Cardó. Saludos, sí, por supuesto. Y bueno, estamos prácticamente terminando este programa. Cuando al paso del tiempo, donde bueno, vamos viendo todas estas situaciones que realmente el papá tiene un rol súper importante, ¿no? En la formación de un hijo. ¿Cuáles serían, además de lo que nos has venido compartiendo, cuáles serían como las cosas que tú consideras que son las más graves que no sucedan, ¿no? Como las que hay que poner un foco ahí como muy importante. Digamos, frente a la ausencia paterna, ¿cuáles serían las...? Sí, lo estoy pensando a lo mejor como en, es más grave que papá
no ponga límites o que papá no separe al hijo, todas tienen el mismo nivel de importancia, como cuáles serían las cosas de las cuales de pronto podríamos estar en una situación más preocupante si no sucede. Un papá que no tome su rol, digamos, la preocupante sería un padre que no haga su función de padre. En un hijo, por ejemplo. Un padre-hijo, ¿no? En donde exacto, en donde no toma como su función, no lleva a cabo como su función de padre. Me parece que ahí tenemos un desarrollo futuro que va a estar problematizado. Que va a impactar de manera importante al hijo, bueno, a la familia, ¿no? Sin duda. En general. Ajá. Tenemos otra pregunta, muchísimas gracias. ¿Qué puntos que proporciona el padre en la educación de los niños deben cuidarse para que el niño o niña no los repitan o busquen al interactuar en un futuro con una pareja? Que es algo también súper interesante. Sí, porque es totalmente real que aprendemos a ser pareja a partir de la pareja que observamos en nuestros padres, ¿no? Así como aprendemos a ser mamá a partir de la forma en la que fuimos hijos y las actividades de crianza. Entonces estamos hablando de un padre presente, ¿no? Un padre que respeta un poco a la madre y viceversa, ¿no? Tendríamos un poco como recién lo dijimos mucho, ¿no? Un padre que de pronto puede sostener a la madre, ayudarla, ¿no? Compartir las actividades de crianza con ella, estar, como decíamos, no como el adolescente, sino como el padre, porque es real que de la manera en la que nuestros hijos nos miren se van a compartir, se van a identificar con nosotros y a ejercer esos mismos roles de adultos. Y basándome un poco o apoyándome un poco en esta pregunta que nos hacen, ¿qué tanto es realidad pues la hija va a buscar a una pareja idéntica a papá o lo más semejante a papá en el mejor de los casos? Es que hay que recordar lo que hablábamos antes sobre el Edipo. La forma en la que las niñas salen de esta fase es a partir de la expectativa futura, ¿no? De parecerse a mamá para encontrar a alguien como papá. Sí, es cierto que las parejas que hacemos un poco tienen que ver con nuestras figuras tempranas, es verdad. Y sí, escuchamos mucho a las hijas, por ejemplo, de gente, como dices, con alguna adicción, decir, sobre mi cadáver me fue fatal, yo vi a mi mamá que lo pasó fatal y que no quisiera para nada repetir, pero cuando eso no se trabaja, porque está inscrito en el inconsciente de alguna manera, se tiende a repetir. Y de maneras misteriosas, ¿no? De pronto es que cuando lo conocí no bebía, pero resulta ahora que en efecto... era una personalidad adictiva y sucedió, ¿no? O hay otras formas de maltrato, ¿no? A lo mejor no tiene que ver con la adicción, pero se repite una forma de maltrato diferente. Sí, que eso es como algo muy importante, ¿no? Y es por ejemplo, si papá es muy trabajador, entonces yo voy a buscar una persona muy trabajadora. Si papá es muy fiestero, yo voy a buscar a alguien como muy fiestero. ¿Es tal cual? No es tan exacto, no es como en una relación así como tan directa, ¿no? Y tan concreta, pero sí, de alguna manera son identificaciones muy, muy tempranas. Cuando la relación con la madre no es tan buena, ¿qué pasa con esta identificación? ¿Se mueve? Se podrían buscar figuras sustitutas de identificación, pero hay algo del orden de lo temprano, de lo cual no podemos escapar mucho, ¿no? Por ejemplo, no sería golpeadora y te ves ahí toda irritada y poco paciente y poco, ¿no? Sí, es algo que no tiene que ver con la conciencia, ¿viste? ¿Verdad? Tiene que ver más con una repetición inconsciente. Y hemos hablado un poco más en este final del programa como de la hija, ¿no? Pero si pensamos en el hijo, donde no buscará una pareja como papá, sino como mamá, ¿el papá juega alguna figura ahí? ¿Puede ayudar en algo? Lo que pasa con el niño y la niña a la salida del Edipo es un poquitillo diferente, pero también tiende a haber una identificación con el padre. No, el chico desde luego también busca identificarse y es así como nos convertimos las niñas en las mujeres, ¿no? Y los varones en papás y en hombres, ¿no? Entonces... ¿Es verdad esto de que papá es infiel, yo soy infiel? No necesariamente. No necesariamente. Todo depende de cómo lo hayas elaborado, ¿no? Cómo lo hayas tramitado. ¿Y mamá ayuda a tramitar esto? Sí.
Híjole, ¿has visto, Olga, estas mamás que convierten a sus hijos en confidentes de lo que ocurre dentro de la relación? De vuelta moviendo la estructura, comportándose como en una estructura lineal en donde tú y yo somos amigas o amigos, o entonces O hasta compañeros de dolor, ¿no? Compañeros de dolor, y hay una confusión, ¿no? Nos engañaron, ¿no? Nos, Sí, claro, claro. Es muy fuerte, ¿no? La carga que le puede dar a un hijo eso, ¿no? Sí, total. Es como comprarse un pleito que no le corresponde, ¿no? Totalmente, Que no le toca, sí. Confundirse un poco sobre quién es él y quién es el otro. Ahora, papá tiene estos roles, estas situaciones que van a promover pues un mejor desarrollo en el hijo, ¿no? Y la mamá, entonces estaríamos hablando de reforzar justamente estos roles y por ahí marcar esta admiración hacia papá. ¿Qué pasa si mamá no hace esta admiración hacia papá, no promueve que papá es una figura de amor, de respeto, de admiración? Lo más probable es que el hijo efectivamente quede coludido y simbiotizado con ella, al no permitir que el padre entre a hacer esta función, ¿no? De la que, y de vuelta, es una función, no es una figura, ¿no? Es sí, una función. claro, que lo puede ejercer quien sea, exactamente. Incluso una nueva pareja, ¿no? Claro, por supuesto. Gaby, la verdad es que es increíble todo lo que nos dejas como pensando y nos ayuda como a ir entendiendo esta figura tan importante y que, insisto, muchas veces no aparece, ¿no? en la lista de los principales temas. Así que yo te agradezco profundamente que hayas venido a platicarnos y ayudarnos como a pensar en este tipo de situaciones. Si quisiera alguien estar en contacto contigo, ¿cuál sería la forma? ¿Algún correo electrónico Con mucho que te gustaría compartirnos? Con mucho gusto. Es G de Gabriela, el apellido es Cardós, con S, ¿Sí? @gmail.com. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, está en el panel de mensajes, ahí pueden encontrar la forma de ponerse en contacto con Gaby si tuvieran algún comentario, alguna inquietud sobre este tema y por supuesto sobre la clínica que ella ejerce. Oscar nos dice, ¿las figuras sustitutas siempre es un pariente cercano o se busca alguien que sea lo contrario al padre o lo que no le gusta de él? Las figuras sustitutas, digamos, es cualquier persona, no necesariamente un pariente, que está dispuesto y que desea ejercer ese rol. A veces puede ser un maestro, por ejemplo, ¿no? Como un coach, un entrenador, pero no necesariamente es un pariente, ¿no? Un familiar. Tendría que ver con alguien que desea como ejercer este rol. Okay. Y bueno, ¿algo más que te gustaría como marcar para poder cerrar este tema? Nada, a mí me da muchísimo gusto que hayamos podido hablar de esto porque, como decíamos al empezar, la figura del padre ha sido tratada de manera injusta, ¿no? Sí. Se habla permanentemente de la madre y el papel de la madre y el papel de la madre. La realidad es que si el padre no estuviera ahí como sosteniéndola, ¿no? Y ejerciendo estas funciones importantes, bueno, estaríamos también destinados, ¿no? De la misma manera que tener una madre que no ejerce su función a un desarrollo psíquico más complejo y más complicado. Entonces, feliz de haber podido platicar de esto y de darle un lugar, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Al contrario. Y bueno, quiero aprovechar para comentarles que Centro Eleya, pueden visitar la página, es Eleya, perdón, las digo tal cual, centroeleya.edu.mx, se me fue la liga completa. Y por supuesto la dejamos en el panel de mensajes y en nuestras redes sociales. Está por iniciar la maestría en el Centro Eleya, así que bueno, si tienen oportunidad de darse una vuelta, la verdad es que es muy interesante. Existe un curso muy, pues muy valioso para quien tiene inquietud de conocer un poco, tener un acercamiento al psicoanálisis. Es un curso de 3 días que no tiene costo, que se imparte en sábado, son 3 horas y la verdad que vale mucho la pena para poder quitar de pronto estas ideas que están alrededor del psicoanálisis y que no siempre son tan ciertas, ¿no? Sí, vale mucho la pena para que la gente un poco aprenda y sepa de qué se trata esta profesión, cómo se puede armar un consultorio.
a qué se dedica un psicoanalista, Claro. cómo vive. La verdad vale mucho la pena. Gratuito, 3 sábados, 3 horas. Claro, Si alguien que tiene puedes inquietud, tener como ahí resolver algunas, pues algunas dudas, ¿no? Que se presentan. Y como siempre, pues recordarles la forma de elaborar este tipo de situaciones o cuando hablamos de poderlo procesar, poderlo trabajar, en realidad estamos hablando de asistir a psicoterapia, ¿no? Pues por supuesto en el Iván y la Luna hemos hecho, pues hemos marcado o tratado de marcar la diferencia entre ir a cualquier tipo de terapia a una psicoterapia que sea formal, que sea seria, que sea reconocida, que sea de un autor serio, ¿no? Porque de pronto, bueno, encontramos muchísima oferta, algunas de ellas pueden ser muy interesantes, pero siempre que hablamos de la mente, Gaby, hay que estar como más seguros donde sin estamos duda. asistiendo, ¿no? Uno no se atrevería a ir a cualquier médico y si me permites, Olga, en ese sentido Gracias. también decirles que tenemos una clínica, la clínica del Centro Eleya, que si se meten a la página pueden contactar. Gracias. Y tenemos una clínica de servicio a la comunidad en donde estamos atendiendo a pacientes a bajos costos, Claro. con la intención de que alguien que quiera hacer psicoterapia no se detenga por un motivo económico, ¿no? Exacto, exacto. Y que pueden encontrar en muchísimos lugares, no es la clínica no se hace exactamente en Centro Eleya, ¿no? No, lo que hacemos es que, exacto, se busca un terapeuta que esté cerca del lugar en donde viven o trabajan, claro. ¿no? Entonces tenemos por toda la ciudad. Claro, lo cual es como muy valioso, ¿no? No tener, de pronto en Ciudad de México es complejo hablar de trasladarse. Sí, ¿no? grandísimo. Sí, exactamente. Así que bueno, los invitamos a entrar a esta página www.centroeleya.edu.mx. Ahí van a encontrar muchísima información, la verdad es que es muy valiosa. Gaby, de verdad es muchísimo lo que nos aportas, yo te agradezco infinitamente que estés de regreso, me encantaría que estés nuevamente por acá. Cuando quieras. Pero espero tenerte muy pronto de regreso hablando de estos temas tan interesantes y que ayudan tanto a la comunidad, ¿no? A poder ir pensando en la familia, en los hijos, en el cómo suceden las cosas y por qué suceden, ¿no? Y cómo sí podemos hacer cosas valiosas. Cuenta con ello cuando quieras, yo feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por supuesto a todos los que participan. Bets nos dice, felicidades, llegué tarde al programa, pero muy buen tema. Muchísimas gracias, Bets. La verdad es que vamos a publicar, este programa se queda grabado en el streaming de Facebook Live, pero también puedes descargar el podcast para irlo escuchando en el tráfico, en la red social soundcloud.com y en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar el playlist El Iván y la Luna con Eleya. También tenemos una liga en Frecuencia Interactiva frecuenciainteractiva.com /Eleya, donde puedes encontrar todos los programas que hemos estado haciendo con Eleya y los futuros programas para interesarte en los siguientes temas. Te recuerdo que este programa del Iván y la Luna con Eleya se transmite los últimos lunes de cada mes. Y bueno, pues abordamos diferentes temas, pero por supuesto nos puedes hacer alguna propuesta a info@frecuenciainteractiva.com o a través de nuestras redes sociales. Te agradezco muchísimo la participación en el panel, que tengan una excelente noche y bueno, estamos ya por terminar transmisión. Gracias. Muchas gracias. Estamos ya terminando transmisión. Que descansen, que pasen excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. No, Gracias. A ti, gracias.